Vamos a continuar, iglesia. Gracias a Dios, qué hermoso es adorar a nuestro Dios y reconocer que Él es poderoso. Amén. ¿Cuántos no solo lo cantamos, sino lo sabemos? Aquellos que hemos experimentado el poder, el amor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas, podemos cantarlo y reconocerlo. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte y todopoderoso? Amén. Dios en su soberanía tiene sus planes y sus propósitos y sabe cómo trabajar con todos nosotros. Y hoy aprenderemos algo que hemos estado meditando en el estudio de las Escrituras, y veremos que el poder de Dios no es que esté limitado, sino que tiene un propósito. Amén. Que Él ya cumplió sus planes, que Él ya cumplió algunos propósitos y los demás se siguen cumpliendo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces damos gracias a Dios y vamos a comenzar con el tema. Mira el tema que hemos estado desarrollando. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? Adorar a nuestro Dios. ¿Cuántos hoy no quisieron venir? Que dijeron, no, hoy estoy cansado, hoy no quiero, hoy no tengo ganas. ¿Sí? Le decía, se paraba una persona y decía, ¿sabes qué? Mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dice su mamá, ok, qué bueno que no tengas ganas. Dice, ¿de veras? Sí, ahora vas a ir sin ganas. Va a ser doble sacrificio. Amén. Porque es bonito ir cuando te dan ganas, pero empiezas a tomar algo que se llama responsabilidades espirituales, ¿sí? Carácter espiritual, que haces las cosas en el mundo espiritual, aunque tu mente, aunque tus emociones te digan que no, tú dices sí. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender, que hay principios espirituales. Di conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Amén. Entonces nosotros, nuestra parte espiritual es la más importante. Hay una regla de interpretación que dice que cuando aparecen más de una cosa en una escritura, por decir en los frutos del espíritu, dice amor, gozo, paz, paciencia, y empieza a enumerar las primeras es de mayor importancia que las demás. ¿Sí? Cuando dice que somos seres trinos, dice en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os haga santos por completo, y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tu ser y de mi ser completo, lo más importante es la parte espiritual. Después el alma, tu mente, tus emociones, tu voluntad y tu conciencia, que ese es tu alma. Y por último, tu cuerpo. ¿Sí? Entonces nosotros le ponemos más atención al cuerpo y al alma, pero a veces dejamos al espíritu atrás. Pero si tú tienes un espíritu fuerte, aunque tu alma esté débil, el espíritu lo levanta. Si tú tienes un espíritu fuerte, aunque estés enfermo, el espíritu, con la guianza de Dios, te da ánimo y puede aún restaurar tu cuerpo. Amén. Y lo que hacemos los domingos es eso. ¿Venir a qué? Adorar a nuestro Dios. Y cuando tú le adoras como un buen padre, has ido a la casa de tus papás, si ya no vives con ellos, por lo regular regresarás con algo. ¿Sí? Llévate estos frijolitos, mijo. Llévate esto. Siempre que vas a la casa de papá o mamá, algo te va a dar, porque esa es la naturaleza del padre, de la madre, darle a sus hijos, ¿sí o no? Entonces nosotros venimos a adorar a Dios, no nos vamos a ir igual, ¿lo crees? Saldremos con algo, porque tú le vienes a dar adoración y Él te da de su presencia, de su gracia, de su amor. Venimos a adquirir el conocimiento de Él para beneficio de nuestras vidas. Amén. Entonces el tema que estamos viendo, un cristiano debe ser como Jesús. ¿Por qué? Porque perdió la imagen de Dios. El ser humano perdió la imagen perfecta de Dios. ¿Sí? ¿Has visto esas ruinas
en algunos lugares, o un cuadro ya viejo, Dios restaura a la imagen original. Entonces, el ser como Jesús es ser restaurado a ese propósito por el cual Dios nos creó, ¿sí? Porque nuestras vidas fueron deformadas. Aún desde que nacemos, ya nacemos incompletos, nacemos espiritualmente muertos. Necesitamos nacer de nuevo y restaurar la imagen perfecta de Dios en nosotros. ¿Lo crees? Entonces, en este tema que vamos a desarrollar, que son las 3 etapas del cristiano, que ya lo hemos visto, que son la salvación. Toda persona necesita ser salvo. Amén. Yo le compartí a una joven con leucemia, 23 años, está internada. Aileen se llama, para que me ayudes a orar por ella. Le compartí el evangelio y dice, yo ya le entregué mi vida a Jesús, dice, y he orado por ella. Le digo, ¿qué te falta? ¿Cómo que me falta? Sí, crecer en el Espíritu, que es la santificación. Conocer más a Dios, conocer a tu Creador. Amén. Y por último, un día vendrá, ya en la próxima predicación vamos a hablar de la glorificación. Pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Estamos en la santificación. Gracias. Y el tema es, bueno, lo vimos la semana pasada, creciendo en el amor de Dios. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, y Dios, que es amor, permea nuestras vidas y avanzamos en el amor de Dios. Hay una contraparte, que el amor de Dios dice que puede irse apagando o disminuyendo o enfriando. Entonces el enemigo va a querer que tú te enfríes, y tú tienes que estar siempre unido a Él y unido a los hermanos para encender tu vida. Amén. Pero el tema de hoy se llama, si no perdonas, no avanzas. Hemos hablado mucho del perdón. Yo oraba a Dios, Señor, este tema lo he mencionado de diferentes maneras, pero me dice, eso quiero que hables. Tal vez haya alguien aquí que ya escuchó sobre el perdón, pero no ha perdonado. ¿Te ha pasado que sabes algo que no debes de hacer y lo haces? Ya sabes que no lo tienes que hacer y lo seguimos haciendo, ¿sí? Entonces el Señor me daba este tema, y pues tengo que ser obediente, y es parte de la serie de parte de la santificación. Como Dios va a limpiarte, tú necesitas perdonar a ciertas personas, a ti mismo, para avanzar. Si no perdonas, no avanzas. ¿Escuchaste? Es un mandato de Dios. Si tú te conviertes en cristiano, es una orden de Dios perdonar. ¿Escuchaste? Cuesta, wow, muchísimo. Porque el perdón está relacionado con el sacrificio. Perdonar tiene que ver con sacrificio. ¿Puedes repetirlo? Perdonar tiene que ver con sacrificio. En el momento que tú estás diciendo perdón, tú estás haciendo un sacrificio. Amén. El perdón de Dios no solo fue de palabra, llevó a una acción. Entonces el perdón tiene que ver con sacrificio. ¿Sale? Entonces vamos a orar, hermanos. Yo sé que oraste al inicio, pero detente un momento y pídele a Dios en el nombre de Jesús que te ayude a estudiar este tema conmigo. Veamos los textos, que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y que de nuestro interior brote lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dicen que no hay maestro tonto cuando hay un alumno humilde. ¿Escuchaste? No hay, por más malo que sea el maestro, si el alumno es humilde para recibir, algo va a agarrar de ese maestro. Entonces yo te pido que le digas, Señor, dame humildad para poder recibir de parte del pastor esa enseñanza. ¿Sí? Cierra tus ojos si puedes y dile al Señor con tus palabras, hermanos. Orar es hablar con Dios, y con tus palabras le digas esta mañana, Padre, ayúdame a recibir el consejo que tienes para mí. Sé que este lugar, siendo un patio, cuando tu iglesia se reúne, deja de ser un patio y se vuelve un Betel. Hay cosas espirituales que no podemos entender,
Pero desde que llegamos a este lugar, cuando nos reunimos como iglesia, este lugar se vuelve el templo de tu espíritu. Te pedimos que tú nos hables, que me enseñes sobre el perdón, que me ayudes a perdonar y que me muestres cómo debo de hacerlo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Vamos entonces en el tema. ¿Avanzamos? ¿Puedes leerlo ahí antes de que lo lea yo? No en voz alta, léelo. En lo que tomo agua, deme chance. ¿Lo leíste? Dice: una persona, la falta de perdón que nos lleva al fracaso. Lo vamos a ir entendiendo. Pues una persona que no ha aprendido a perdonar ¿qué? Se aprende. No es fácil. Nuestra naturaleza, por naturaleza somos orgullosos. Entonces tenemos que aprender a perdonar como Dios quiere que perdonemos. ¿Sí? Dice, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida que sin paz y tranquilidad en su mente y en su corazón. Una persona que no perdona no vive en paz. Sigue atormentado por su pasado, por su presente, por las personas. El perdonar es algo espiritual. El perdonar no es humano. ¿Escuchaste? El perdonar no está dentro de la genética humana. ¿Qué hacemos si alguien me pega en una mejilla? Yo le pongo la otra, me desquito. ¿Sí? Si me gritan, grito más fuerte. Entonces no está en nuestra naturaleza el perdonar. Pero el perdón es un milagro de Dios. Es uno de los planes maravillosos de Dios. Y no solo es perdonar, sino avanzar a la restauración. Amén. Ok, avanzamos. Los 4 tipos de perdón en este estudio los enumeré de esta manera. Número 1, está el perdón que Dios nos da. El perdón de Dios, la cumbre máxima del evangelio. Dios vino a este mundo ¿a qué? A perdonarnos. Y perdón tiene que ver con sacrificio, con un pago. Amén. Entonces vamos a ver un poco de lo que es el perdón de Dios. Si ahora que Cristo nos perdonó y nos otorgó el perdón, tenemos la responsabilidad y la obligación de perdonar a aquellos que nos ofendieron y vivir en una actitud de perdón. ¿Sí? Y yo tengo que perdonar a los demás. Me guste o no me guste, es un mandato de Dios, porque si yo perdono, traigo paz a mi vida. Amén. Y también tengo que perdonarme a mí mismo, hermanos. Ya lo hemos dicho, pero yo en la oración que hacía, el Señor me decía, tal vez haya uno que no se ha perdonado todavía, que ya lo he escuchado algunas veces y no ha perdonadose aquellas cosas que hizo en su pasado. Y el único que le puede dar el perdón es Dios. Y creer que recibe el perdón. Amén. Y cuando el enemigo quiera acusarte de algo que tú hiciste del pasado y tú ya le pediste perdón, tú eres libre. ¿Escuchaste? Ya el enemigo no te puede acusar con tu pasado porque tú ya fuiste perdonado. Vas a vivir las consecuencias del pecado. Pero el perdón es algo extraordinario. Es un milagro de Dios. Recibir y aceptar el perdón de Dios. Cuando alguien peca, hay 3 sentimientos que surgen. ¿Cuáles son? Miedo, culpa y vergüenza. Y hay mucha gente que vive en temor, hay mucha gente que vive con culpas y hay mucha gente que vive en vergüenza. Es más, gente se ha suicidado
por vivir bajo esa esclavitud. Y cuando es perdonado, es liberado. Amén. Vamos. 4. El propósito de perdonarnos es para que nosotros seamos un agente de perdón para otros, enseñar el perdón a otros. ¿Qué le tenemos que enseñar a otros? Que Dios perdona, que tiene que perdonar a los demás y que se tiene que perdonar a sí mismo. Amén. Como Dios ya me perdonó a mí, ahora yo te puedo enseñar a ti que tienes que perdonar. Amén. Yo ya tengo esa tarjeta para poder enseñar a otros. ¿Me explico? Alguien que no ha perdonado difícilmente va a enseñar a otros a perdonar. Inclusive te puede enseñar a no perdonar. No, manita, no lo perdone, no lo deje. Porque como esa persona no ha sido perdonada, no ha experimentado la gracia de Dios, piensa que no deben de tener perdón las personas. Y aquellos que ya lo tuvieron, saben que cualquier persona, por más pecador que sea, no merece el perdón, pero la gracia de Dios es mayor y Dios anhela perdonarnos por los resultados que hay después de que alguien recibe el perdón. Amén. Vamos entonces. La misión de la venida de Cristo fue la de ¿qué? Perdonar a la humanidad. Dios en su creación, hermanos, Dios creó al mundo y como Él todo lo sabe, sabía que si creaba a un ser humano libre, con el libre albedrío, ese ser humano le iba a fallar. ¿Escuchaste? Entonces, ¿para qué nos creó? Porque Dios nos ama. Dios quería que existiéramos. Pero va a existir, pero se van a desviar. No puedo evitar que alguien inferior a Dios caiga en pecado. Entonces Dios desde la creación también creó un plan de perdón y de salvación. ¿Escuchaste? O sea, desde que Dios nos creó, Dios ya sabía que íbamos a fallar. Y aún así nos creó. Eso es maravilloso. Dios sabe que fallaste. Dios sabe que le vas a fallar. Dios sabe que fallamos. Hay hermanos, bueno, luego les voy abriendo. Entonces, la misión principal de Dios, que era venir a perdonar, y perdonar tiene que ver con sacrificio. ¿Sí? Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. Grábate eso. Donde hay un verdadero arrepentimiento, ahí hay perdón. Cuando la gente realmente dice, ¿sabes qué? Estoy arrepentido, Señor, perdóname, lo hay. Cuando realmente estás arrepentido y pides perdón, la gente tal vez te pueda perdonar. ¿Sabes quién no perdona? ¿Quién crees? El tiempo. El tiempo no perdona. Dios perdona, el hombre a veces perdona, pero el tiempo, y te puedes perder la bendición de estar con alguien por no perdonar. ¿Sí? Si te enojaste en la mañana y a las horas se pidieron perdón y arreglaron el día, vas a vivir un día agradable con tu pareja, con la que estés. Pero si no perdonas en ese momento, puedes pasar un día amargo, hermano, hasta que venga el perdón. Amén. Vamos entonces. Mira en Isaías 53:4. Ve a tu Biblia, Isaías. Si no tienes en dónde anotar, como iglesia tenemos hojas. Es bueno, hermano, que tú anotes los textos. Luego, con calma, tú los puedes leer en tu casa, leer un poco más del texto. Entonces, siempre es bueno que tú anotes ahí en tu lugar. Si quieres una hojita y un lapicero, con toda confianza, las tenemos para compartir y la puedan tener. Hay nada más, si quieres uno, alza tu mano y llegará a tu lugar. El libro de Isaías, o el escrito que hizo Isaías, dentro de sus profecías, porque él era un profeta, este texto que vamos a leer se conoce como un texto
mesiánico. ¿Cómo se llama el texto? Mesiánico. ¿Qué es eso? Esta palabra que él escribe no se refiere a nadie de esa época. Se refiere a alguien que iba a salvar al mundo, ¿sí? Y está dando una profecía, está dando un aviso de algo que iba a suceder 700 años antes de Cristo. Vino esta profecía, ¿sí? Y el profeta Isaías escribe, inspirado por Dios, sin saber quién era ese Mesías, pero quedó para nosotros. ¿Sale? ¿Quién es un profeta en el Antiguo Testamento? Hoy en día ya no existe el ministerio profético, ¿sí? Tenemos ahora las escrituras, que es la palabra profética más segura. Hoy cuando nosotros exponemos la palabra estamos profetizando. ¿Sale? Entonces, ¿cuál era el trabajo del profeta? Recibir la revelación de Dios y darla al pueblo. Y a veces esa profecía era de cumplimiento inmediato o de cumplimiento posterior, o era una palabra de arrepentimiento. Y les decía, si ustedes no se arrepienten, van a recibir este juicio. ¿Sí? Entonces, hablando del perdón, Dios, no solo 700 años antes de Cristo, desde que creó la humanidad, estaba en su ADN perdonar. Y mira qué tan grave, por eso te digo que perdón tiene que ver con sacrificio. Vamos a irlo leyendo. Dice, ciertamente llevó él. Dice nombre ahí. ¿Quién él? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo que nosotros debíamos de sentir, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, o sea que Dios lo hirió. Vamos a ir leyendo y vamos a ver de quién habla. Mas él herido fue por sus rebeliones. ¿Así está bien como leí? Va, observa, dice, mas él, este personaje, fue herido por nuestras rebeliones, ¿sí? Molido por nuestros pecados, no por sus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De quién habla este texto, iglesia? Nosotros hoy ya sabemos que es de Jesús. Amén. Pero esto fue profetizado antes de suceder y se iba a cumplir en Cristo. Él sabía que al venir a este mundo, él iba a otorgar el perdón, pero le iba a costar. Hermanos, perdonar cuesta, pero hay un fruto apacible, un fruto agradable. Para que yo reciba la paz, para que yo de mi mente se quite la culpa, la vergüenza, la gente no lo entiende. Acabo de ministrar unos jóvenes, me llevaron unos jóvenes a la casa, terminando el tiempo de oración, me quedé con unos jóvenes y mucha gente relaciona a Dios, a la Biblia, con la religión. Y tiene la gente sus propias ideas de la religión. Y no relacionan algunas enfermedades psicológicas, no relacionan algunas enfermedades físicas con el pecado. Dice un principio que la paga del pecado es muerte. Amén. Y trae muerte física, trae muerte espiritual y trae muerte de tu entendimiento. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él restaura tu vida. ¿Sí? Y platicamos largo con estos jóvenes, les expliqué, porque venían con problemas de adicciones. 18 años, dos jovencitas y un joven, el joven de 20, las dos niñas de 18 años. Y aparte lo que habían vivido con su familia. Pero ¿de qué les hablé? De que ellas necesitaban reconciliarse con Dios. Amén.
Porque en cada persona hay miedo, culpa y vergüenza. Y pasamos largo hablando de este punto. Pero cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros nacimos en pecado. No merecíamos la salvación. Dios tuvo que ser sacrificado a tal grado para pagar el precio de nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos el precio, aumenta nuestro amor hacia Dios. ¿Sí? O sea, las obras trágicas en cuanto al pecado, hay tres formas en las cuales nos muestra la gravedad del pecado. Número uno es el diluvio, hermano. Cuando tú ves el diluvio, lo que tuvo que pasar para que el pecado fuera quitado. O sea, toda una generación fue quitada. Número dos, la muerte atroz de Cristo nos muestra lo grave del pecado. Nosotros no comprendemos a veces lo grave de un pecado. Todo lo que se tuvo que pagar para salvarnos del pecado. Y nosotros pecamos como si fuera cualquier cosa. ¿Sí me explico? Y número tres, el infierno. Y eso vamos a hablar cuando hablemos de la glorificación. El infierno es real, hermanos. La gente no cree en el infierno. La gente cree que el infierno fue un invento de la religión para mantenernos en temor. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por miedo? No, hermano. Yo sirvo a Dios por amor. La salvación del infierno va a ser la añadidura, pero yo cuando le entregué mi vida a Jesús, yo no pensé en el infierno. Pensé en el amor que Él derramó por mí. ¿Sí me explico? O sea, la gente no comprende lo grave. Entonces, Jesús vino a este mundo y dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y no dice golpeado, dice molido por nuestros pecados. ¿Por qué dice molido? Cuando fue flagelado Jesús, no fue latigado. O sea, el látigo que nosotros conocemos es de un solo hilo, ¿no? Con él se usó un flagelo. Era un látigo, una especie de látigo con varias tiras. O sea, no nada más era una. Y dice que en cada tira habían balines. O sea, en las tiras. Y en las puntas habían puntas de metal o de hueso. Entonces, cuando esa persona era latigada, los balines golpeaban la carne. No sé si has tenido una carne dura y ¿qué haces? La mueles para que se ablande. Bueno, esa era la función de los balines, ablandar la carne a la hora de ser golpeada para que al momento los huesos, el metal, desgarrara la piel. O sea, los romanos eran personas que pensaban cómo torturar a las personas. ¿Sí me explico? O sea, crearon la horca, crearon tantas cosas para torturar. Y no solo torturaban adentro de una mazmorra, los torturaban públicamente y los ponían en un estrado para que la gente viera. Entonces Jesús literalmente fue molido. ¿Por quién? Por tus pecados, por mis pecados. Cuando te es revelado eso, hermano, tu vida cambia. O sea, Él murió por mis pecados. Él murió por todos. Sí, murió por tus pecados. Amén. Voy avanzando. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados. ¿Sabes qué hace el hombre para no sentirse culpable? Nosotros tenemos la conciencia que nos acusa. Entonces, si yo tomo, ¿yo qué hago? Yo me comparo con alguien que toma más que yo. Y tú te comparas con el borrachito y tú dices, no, ese sí merece salvación. Yo no, yo todavía puedo, yo todavía trabajo. El adúltero, ¿con quién se compara? Con aquel que abandonó a su familia. No, yo todavía tengo a mi familia. Es más, a mi esposa no le falta nada.
Pregúntale, ¿te hace falta algo, vieja? No, ya viste, no le falta nada. Porque se compara para no sentirse mal. El que fornica, ¿sí? Dice, bueno, pero no la embarazo. Y busca 1000 pretextos para justificar su culpa. Y su culpa baja. Es más, muchos psicólogos, tú llevas a tus hijos con los psicólogos a veces quieren apaciguar la culpa. ¿Sí me explico? Es normal, no pasa nada, mira. Y el joven dice, es normal. Bueno, pero hay algo dentro de sí que le dice, no es normal. Eso que sientes tú, que sabes que estás mal, es tu conciencia. Y muchas veces el Espíritu Santo diciéndote, no es correcto. Y por consecuencia del pecado, si alguien está en pecado, su destino es el infierno. ¿Sí me explico? O sea, si alguien vive en pecado, practicando el pecado, no ha nacido de nuevo, su destino es el infierno. Y uno tiene que arrepentirse de nuestros pecados e ir al único que pagó por nuestros pecados. La gente piensa que puede equilibrar entre haciendo cosas buenas o malas. Dice, bueno, voy a hacer cosas buenas para agradar a Dios. No alcanza. Una persona para autojustificarse tendría que ser santo, santo, santo. Con un pecado que yo tenga, dice Santiago, si faltara en uno, en un punto de la ley, ya. Yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, pero mientes, ya. Con eso. O sea, nadie es justificado por sus obras. No existe nadie humano, ¿sí?, que pueda morir por sí mismo. Por eso tuvo que venir Jesús, porque Él sí era santo y pagar por nuestros pecados. Por eso cuando se sacrificaba un animal, se le observaba que no estuviera su oreja mala. O sea, tenía que ser un animal sin defecto. ¿Escuchaste? Perfecto, de un año, con todas las características esenciales. Esa persona o ese animal tenía que morir por mí. Yo llevaba el cordero, yo tenía que estar presente al lado del cordero. Ese cordero era degollado, pero yo no dejaba el cordero. Yo me quedaba al lado del cordero y yo veía cómo le abrían el pescuezo, el cuello, y cómo su sangre comenzaba a caer y cómo empezaba a morir ese cordero. Y yo no me tenía que mover porque ese cordero estaba pagando por mi pecado. Yo tenía que ver hasta que moría y hasta que su sangre era derramada, porque ese cordero estaba pagando por mí. Amén. ¿Has visto morir a un animal? Hay gente que llora cuando no quiero ver, no. Tenías que ver para que tú vieras el sacrificio para poder obtener el perdón. ¿Escuchaste? Va. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado. ¿Sale? Muchos ocupan este texto para decir, es que Jesús llevó nuestras enfermedades y nos curó. En el nombre de Jesús es sano. Dios sabe cómo tratar con la enfermedad de cada quien. Mira más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de algunos. ¿Así dice? No, el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, regrésame. Todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien quiere vivir su vida sin Dios. Yo me encuentro con gentes más, yo así quería. Yo quería vivir una vida sin Dios, pero vivir bien. No puedes vivir bien sin Dios. ¿Escuchaste? Porque Dios cuando te diseñó con un espacio donde va Dios. Si tú tuvieras un carro
y ese carro le quitas la pila, ¡pum!, ¿andará el carro? No podrá andar si no se le pone la pila, y tiene que ser la pila exacta. Yo no le puedo poner cualquier pila. A ver, ponle esta, mira, aunque está más chiquita, pero no, tiene que ser la pila perfecta. Ese espacio que tú tienes, que es donde habita Dios, no le cabe otra cosa más que Dios. Dios nos diseñó así. Amén. Con esa necesidad de Dios en nuestras vidas. Y dice que cada uno tomó su camino. Mucha gente quiere vivir su vida como quiere. Amén. Hermano, si tú quieres vivir bien, busca a Dios y toma los caminos de Dios. ¿Sí? Yo anteriormente, como dice la Biblia, lo entiendo claramente. A lo malo le decimos bueno, y a lo bueno, malo. Ir a la iglesia, ay, no. Leer la Biblia, o sea, lo bueno que iba a alimentar tu espíritu, yo lo veía como algo malo. ¿Sí? Yo pensaba que ser malo era ser fuerte, ¿no? ¿Quiénes son los de las películas, los más grandes, los que matan más gente? ¿No? Ese mató a mucha gente, pero es un asesino. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo. Sigue. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sigue? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en pago, en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice arriba. Con todo esto, su Padre Dios, Jehová, Yahvé, quiso quebrantarlo. ¿Por qué quiso quebrantarlo? ¿Tenía el deseo de quebrantarlo? No. Quiso quebrantarlo por bien mío y tuyo. Porque hay una iglesia de Cristo en Cosoleacaque por su sacrificio. Amén. Lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, al venir un domingo, tú le estás agradeciendo. ¿Sí me explico? Mucha gente no entiende. Faltar un domingo, puede faltar si tú quieres, pero aquellos que hemos entendido, hermanos, yo tengo un compromiso con Dios. Él me rescató, Él me limpió, Él me dio otra oportunidad de vivir, y todo se lo debo a Él. ¿Qué es ir un domingo? Hermano, no es nada comparado con todo lo que Él me hizo. Es un medio de gracia el venir ante su presencia, darle las gracias, adorarle. Lo que hicimos, le cantamos. ¿Sabes cómo está Dios ahorita? Ese es mis hijos, me da gusto que vayan, me canten. A veces le cantamos a todo mundo, ¿no? Las canciones en las casas. Dedicarte y cantarle a tu Creador. Eso es algo sobrenatural que el mundo no lo puede entender. Hay gente que cambia esto por otras cosas que pueden ser placenteras. Aquel que lo ha entendido no lo cambia por nada. Amén. Va entonces. Sigue. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque fue afligido, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Lo vuelvo a leer. Dice, llevará el fruto de la aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? Hermano, cuando una familia, un papá o una mamá se esfuerza, a veces se endroga por pagarle la colegiatura a los hijos,
No hay, ve cómo consigue, pide prestado y vive en aflicción, y al rato ve a su hijo licenciado. ¿Vio un fruto de qué? De su esfuerzo, se esforzó, trabajó, se endeudó, lavaba ajeno. No sé cómo le hizo esa mujer, ese hombre, para darle para su semana, y al rato ve el fruto. Y ve al hijo, a la hija, licenciado, abogado, como sea. O estaba enfermo y gastó en médicos, gastó, y al rato lo ve sano. Dice, su aflicción dio fruto. Amén. La aflicción de Cristo, la muerte de Cristo, tú y yo, hermanos, somos ese fruto. Si hoy tú eres un mensajero de Dios, Dios ve su fruto y dice, valió la pena. Mira, ese que era alcohólico, drogadicto, mira, ¿dónde está? Ese matrimonio que se estaba destruyendo, mira, ahí hay un fruto, hermano. El perdón que tú le des a tu familia, dice, mira, ahí está el fruto que yo sembré. Dice que si el grano de trigo no es echado en tierra y muere, no va a haber fruto. Entonces él tuvo que ser sembrado, morir para ver el fruto. Tú y yo somos el fruto. Hay muchas iglesias ya, gracias a Dios, en diferentes partes. Hay fruto, hermano. Tú estás aquí, es un fruto. Amén. Y ese fruto yo creo que va a crecer. Ese fruto va a madurar. Amén. Hay muchos aquí pequeños que van a crecer, madurar y darán más fruto. ¿Lo crees? Yo lo creo, por eso enseñamos, por eso nos reunimos. No es para que nada más nos juntemos y ya va a haber un fruto en tu casa, va a haber un fruto en tu familia, va a haber un fruto en tu colonia. Tú vas a llevar fruto de una vida recta en el Señor. ¿Sale? Sigue. ¿Qué dice ahí? Perdonar es un mandato de Dios. Ya vimos el perdón de Dios, porque vamos a ver 4 puntos. El perdón de Dios, ¿cuál es? El plan de Dios para perdonar, que tiene que ver con sacrificio. Dios ya hizo su parte, hermanos. ¿Escuchaste? Las personas ya no necesitan otro sacrificio. Ya fue dado en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitan las personas? Escuchar el mensaje de Cristo, o sea, el sacrificio que ya fue dado, ya está dado. Él nos ama. Di conmigo, Él nos amó. ¿Escuchaste? Él nos ama, sí, pero Él nos amó. Él demostró su amor ya hace 2000 años. Ahora nosotros recordamos lo que Él hizo y sigue siendo válido. Cada que alguien hoy se arrepiente, la sangre de Cristo se activa sobre esa persona y viene el perdón de pecados. Y como la paga del pecado es muerte, mira, yo he visto más de uno, puedo decir muchos, personas que están enfermas, que no le encuentran los médicos nada, están hospitalizados y se ponen a cuentas con Dios, le piden perdón a Dios y sanan. ¿Escuchaste? Y sanan. Me tocó un ingeniero que se fracturó las piernas, lo he comentado a veces. Este ingeniero, yo veía que me ponía atención, pero tenía una entresonrisa. ¿Has visto que de repente alguien se ríe como y me dice, ¿sabes qué, enfermero Martín? Me dice, es la primera vez que yo le pongo atención a alguien que me habla de Dios. Yo soy ingeniero, yo tengo mi empresa. La vida es de trabajo. Esa era mi filosofía. Dice, ¿quieres algo bueno? Trabaja, esfuérzate, haz. No, eso de iglesia, no, eso es para los flojos. Eso, ponte a trabajar y vas a ver que vas a vivir una vida exitosa. Y esa era mi mentalidad. Dice, gracias a Dios que me fracturé las piernas, no me puedo ir a otro lado. Y la gente que me intentaba hablar de Dios, yo los rechazaba. Hasta ahorita, dice, estoy escuchando y te estoy entendiendo, dice. Sé que no soy hijo de Dios. O sea, Dios permitió una enfermedad, bueno, una fractura de sus 2 piernas para detenerlo, ponerlo en un hospital
y escuchar a alguien que le hable de Dios. Ese hombre es de Veracruz y me dice, voy a buscar a Dios, dice. Ahora entiendo que puedo tener todo el dinero, todo, pero un día mi alma, ¿dónde va a ir? Yo no creía eso del infierno, ahora como que empiezo a creer, dice. A ver, sígueme hablando. Y ahí compartimos esa noche. Amén. Pero hay un fruto cuando tú le hablas a la gente. La gente mide el éxito por encima aún de su propia familia. ¿Escuchaste? O sea, hay gente que dice, yo, aunque deje a mi familia, pero que yo sea rico. No, hermano. Primero es tu familia. Lo de más valor es tu familia. Después de Dios. Después de Dios, ¿qué es lo de más valor? Tu familia, tus hijos, tu esposo. Eso es lo de un valor incalculable. ¿Qué es lo más valioso en el mundo, hermanos? Los árboles, los ríos. ¿Por quién murió Dios? ¿Por los árboles? Murió por las personas. Lo más valioso son las personas. Y donde hay un grupo de personas en familia, eso es lo más valioso. Amén. Tu familia es lo más valioso. Tú tienes que pelear por tu familia. Hay gente que cambia su familia por su éxito personal. No, error. ¿Sale? Vamos a ir avanzando. Perdonar es un mandato de Dios. Los mandatos no se cuestionan, ¿qué? Se obedecen y es un sacrificio. Si yo perdono, estoy imitando a Dios. Y si me vuelven a fallar, tengo que volver a perdonar. Si es que estoy en Cristo. Si no, pues no. Pero es algo que Dios nos va mostrando y revelando. Vamos, sigue. Marcos 11:25. Vamos a leerlos todos a la cuenta de 3. A ver cómo nos sale. 1, 2, 3. Amén. Más o menos nos salió. Dice, y cuando estéis orando, esto lo dice Mateo 6, cuando habla del Padre Nuestro y empieza a hablar, hay un requisito para que Dios te perdone. ¿Sí? El perdón va en 2 líneas, hacia arriba y hacia el lado. ¿Sale? Dios ya hizo su sacrificio de perdón. Una muestra de que Dios te perdonó es que tú puedes perdonar a otros. ¿Sale? Dice, y cuando estéis orando, obviamente alguien que no es cristiano ni ora. ¿Está hablando de quién? De los que oran. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sigue? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces es un requisito. Si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Escucharon? Es un mandato, hermano. Dile al que está a tu lado, hey, ya perdona. Díselo, hermano, ya. Suéltalo. Perdona. El perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con tu corazón. Amén. Si cambia, lo perdono. Si cambia, la perdono. No tiene que ver con esa persona. Tiene que ver con mi corazón. Una vez que yo ya perdoné en mi corazón, yo voy a ser más sabio para dirigirme a esa persona. Si esa persona no ha cambiado, yo tengo que tener mis reservas. Pero ya en mi corazón ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay miedo. Yo ya le entregué al Señor a esa persona. Entonces ahora soy más sabio en cómo tratar a esa persona. Puedo actuar ahora en misericordia, puedo actuar con justicia, etcétera. ¿Sí? Una de las torturas que hacían los romanos, que era algo desastroso, cuando alguien mataba a alguien, ¿sí?
O sea, alguien asesinaba a alguien y la sentencia era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, una de las sentencias de muerte era colgarle en la espalda al muerto, o sea, al que había matado, o colgarle un pedazo del cuerpo de ese muerto en la espalda, amarrado, sin que se lo pudiera quitar. Entonces, imagínate esa parte en su espalda pudriéndose. Esa persona olía lo podrido. Eso podrido se comenzaba a engusanar. Y no era de que 1 o 2 días, no, era sentencia de muerte. O sea, ese muerto lo iba a contaminar a tal grado que esa persona iba a morir. Perdonar es soltar, hermano. Hasta me dio cosas. O sea, que los gusanos del muerto imagínate. Cuando tú no perdonas, hermano, tú traes en tu corazón eso. Y te está comiendo, te está dañando, tú tienes que soltarlo, hermano. Y ¿sabes qué? No tratar de no pensar en esa persona o en lo que te hizo, porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Te va a recordar lo que te hizo hace 10 años, 15 años. Tal vez esa persona ya cambió, ya no es igual, pero tú la sigues recordando como ese acto que te hizo. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Suéltalo. ¿Sí me explico? Suéltalo y déjalo allá en el pasado. Y esa persona ya no es la misma, ya creció. Es más, ya ni se acuerda de lo que te hizo. Y uno, ¿qué hace el enemigo? ¿Cuándo te acuerdas de alguien que te hizo algo? ¿Quién crees que te saca de la memoria ese pensamiento y te lo trae? ¿Quién crees que es? El diablo, hermano. Te recuerda esas cosas para que vivas en angustia, en miedo, en vergüenza. Te recuerda tu pasado. Tú eras eso, tú eras aquello. Sí, yo hice eso. Hermano, si tú ya le pediste perdón, tú ya no eres esa persona. Dios ya te perdonó. Imagínate que tú le debas a una tienda comercial. No quiero decir nombres. Y el cobrador llegaba todos los días a cobrarte. Y con insultos. Hey, págueme, mire. Pero tú vas a pagar a la tienda. Y tú vas y liquidas. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero saber de deudas. Pagas la deuda. Y en la tarde que estás en tu casa llega el cobrador. Oiga, págueme. ¿Qué le vas a decir? No, yo ya pagué. No, pero que... No. Ya mi deuda está saldada. Cuando tú le pediste perdón a Dios, tu deuda fue cancelada. Amén. Ya no le debes nada a esa persona ni al enemigo. Cuando te venga a querer hablar, ¿tú qué le dices? Cristo ya pagó. Amén. Ya pagó mi pecado. Ahora, si tu pecado fue deuda, ve y paga. Cristo te perdona el pecado. Pero la deuda, ¿qué? Hay que irla a pagar. Hay gente que dice, no, Cristo ya pagó, hermano. Ya no le debo a nadie. No, vaya usted a pagarle, no sea así. No, Cristo ya pagó por mis pecados, sí. Pero vaya y pague su deuda que debe. Amén. Ok. Dice, porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Y esto es parte de la vida, hermanos. Vivir, perdonar y reconciliarnos con Dios. Vamos. Todo pecado que el hombre cometa ofende la santidad y los principios de Dios. Todo pecado que yo hago ofende a Dios. ¿Por qué? Porque Él puso las leyes, Él puso las reglas. La gente no sabe que está en enemistad con Dios. Yo le tengo que explicar a la gente, usted está en pecado, usted está separado de Dios. ¿Cómo? Si por su pecado usted no se puede acercar a Dios. Usted le tiene que pedir perdón a Dios para poderse acercar a Dios. Sus oraciones no llegan, sus oraciones no alcanzan, porque usted está separado de Dios. Tiene que reconciliarse con Dios. ¿Sí? Ayer le decía a mi hijo, imagínate que tu papá te pide hacer algo y no le obedeces, te enojas, haces berrinche, no, que lo haga mi hermano, no. Y te vuelve a pedir y no lo haces. Y al otro día
Tú quieres salir de fiesta o quieres ir y vas con tu papá y le dices, papá, préstame, dame. ¿Cómo crees que esté papá? Sí, hijo, claro que sí, tenga. No, porque ofendimos a Dios. Hay una molestia. Yo tengo que pedirle perdón, y no solo pedirle perdón, cuando me pida algo, obedecer. Hay gente que tiene entrada directa con Dios. ¿Sabes por qué? Bueno, a través de Cristo, porque le obedece a Dios. Le obedece a Dios, le obedece a Dios, le obedece a Dios. Entonces va con Dios y le dice, papá, te pido por eso. ¿Qué crees que diga papá? Sí, mijo, claro que sí. ¿Cuánto quiere? Sale, tenga. Hermano, si usted obedece, usted tiene una bendición mayor de parte de Dios. Con confianza usted le puede pedir, Padre, te pido por este matrimonio. Es más, dice Dios, yo también quiero que ese matrimonio se restaure. Te pido por mi amigo, Padre, ándele, yo también quiero. Y se une tu oración con la de Dios. Amén. Vamos. En el perdonar a los demás, te pongo este ejemplo, no lo vamos a leer, pero ya lo tenemos, ya lo hemos estudiado, pásalo. Hay una historia en la Biblia que está en Mateo 18 que habla de dos deudores. Habla Jesús está diciendo que había dos hombres deudores, ¿sí? Uno que le debía 10,000 talentos. Los talentos eran peso en oro, ¿sí? Este hombre dice que le rogó a su señor, Señor, perdóname, mira, voy a trabajar toda mi vida y te lo pago, mira, pero por favor, perdóname. Y dice que el rey, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le perdonó la deuda y le dijo, ok, te perdono, no me pagues nada, vete a tu casa. Y se fue. Y cuando iba saliendo, iba por la calle, se encontró a otro que le debía 100 denarios. Un denario eran monedas de plata. ¿Sí? Un denario era, ahorita lo vamos a ver, pero este hombre dice que se molestó y lo agitó a tal grado que le dijo, ahora me pagas. Y vinieron soldados que lo vieron y fueron con el rey y le dijeron, mira, ahí hay un hombre al que perdonaste, ¿te acuerdas? Sí, pues ahora le está cobrando a uno, y lo mandó traer. Y le dijo, ¿por qué tú no hiciste misericordia como yo tuve misericordia? Para que tengas una idea, pásalo. Mira, un talento en oro equivale a 6,000 denarios. ¿Cuánto le debía este hombre? 100 denarios. ¿Va? Suma que un jornalero ganaría en 600. O sea, un denario era el equivalente de un día de trabajo. ¿Sí? Solamente un talento equivaldría a 6,000 días de trabajo. Él tendría que trabajar 16 años por un talento. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. ¿Sí? Mira. 10,000 talentos equivalentes a 60 millones de denarios. ¿Va? Equivalente a 160,000 años. ¿Cuántas vidas, hermanos, le servirían a este hombre? Si viviera 100 años, 1,600 vidas. ¿Estás escuchando? Para poder pagar este hombre lo que tenía que pagar. O sea, su vida no le iba al Señor, yo te pago todo con mi vida, con trabajo. No, le necesitaría 1,600 vidas para pagar los 160,000 años que él tenía que hacer. ¿Estás escuchando? ¿Qué está diciendo el Señor? Si Dios me perdonó, hermanos, algo impagable. Por eso puso esa parábola de los talentos. 10,000 talentos
Nadie podría pagarlos en su vida, ni con 1000 vidas, para entender el sacrificio. Y le dijo: ¿no debías tú hacer lo mismo? ¿Qué hizo este hombre? Fue y le cobró, es más, lo metió a la cárcel. Hermano, cuando tú entiendes el perdón de Dios, ¿quién soy yo para no perdonar a mi enemigo? O a mi amigo, o a mi esposo, o a mi esposa, o a otras personas. ¿Yo acaso soy más que Dios? ¿Acaso usted, hermano, es más que Dios? ¿Que usted no quiere perdonar? Bueno, sí perdona, pero usted es más que Dios. No, te das cuenta del amor, de lo grande de Dios. ¿Va? Ahí está. Y este hombre, después que lo vio el padre, le dijo: ahora te me vas a la cárcel, porque no perdonó. Porque si Dios te perdona, ¿tú qué? Tú tienes que perdonar. Es un fruto del amor de Dios. En la santificación, yo tengo que perdonar mi pasado. Yo tengo que restaurar y voy creciendo en el amor de Dios. ¿Va? Enseñar el perdón a otros. Vamos a terminar con esto, hermanos. Nos saltamos el perdonarme a mí mismo, que lo hemos incluido. Pero enseñar el perdón a otros. Ve conmigo a 1 de Corintios. Sigue. 2 de Corintios 5:17. ¿Ya estás ahí? Mira esto. Yo fui perdonado para perdonar. Yo fui salvado para salvar. Te voy a dibujar, mira mi mano, te voy a dibujar un círculo aquí. ¿Sí? Entonces, una persona que es salva, que Dios lo alcanza, entra en ese proceso de santificación. Y en ese proceso, él se encuentra con otros para salvarlos y llevarlos a ese lugar. Ese es el propósito por el cual tú fuiste salvado. Si tú no salvas a otros, no entenderás el propósito del cristianismo. ¿Escuchaste? ¿Por qué Dios te salvó? Para restaurar tu vida. Pero Dios te salvó para salvar a otros. ¿Por qué Dios te perdonó? Dios te perdonó para perdonar a otros y enseñar a perdonar a otros. Tú le enseñas a la gente: hermano, perdone, mire, hágala así, ore, etcétera, etcétera. Entonces, un cristiano que solo va a la iglesia, pero en su mente no está a salvar a otros, posiblemente no es cristiano o no ha entendido el propósito por el cual Dios lo salvó. No ha entendido el propósito por el cual Dios lo alcanzó, lo llamó. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? ¿Cuántas almas ha salvado usted, hermano? ¿Cuántos ha llevado a los pies de Cristo? Porque ese trabajo no es del pastor, ese trabajo es de la iglesia, de cada cristiano nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en él. Ahora quiere que otros sean salvos. Amén. Anhela que otros sean salvos. Y por eso los invita, por eso pasa por ellos, por eso hace el trabajo. Porque fui salvado para salvar a otros. ¿Va? Dice: de modo que si alguno es salvo, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo y es salvo, nueva criatura es. Nos hace una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, tu manera de vivir anterior pasó. Y dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Dios te hace una nueva criatura. Amén. Con cosas nuevas en tu vida. ¿Sigue? Y todo esto que te sucedió a ti, que te salvó, que te restauró, todos tenemos un testimonio. A veces quisiera un día, hermano, pásele a dar su testimonio, pero el tiempo nos gana, ¿no? Pásele y cuéntenos cómo Dios lo alcanzó. Y es hermoso escuchar los testimonios. Y todo eso que Dios hizo en ti proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, pero por Cristo. Amén. Nosotros no podíamos reconciliarnos con Dios sin Cristo, ¿sí?
y nos dio, ¿qué? El ministerio, di conmigo, el trabajo. Y nos dio el trabajo de la reconciliación. Dios te reconcilió para que usted reconcilie a otros y te encargó un trabajo si usted es cristiano. ¿Escuchó? Va. De modo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo? Nos encargó a usted, a mí, ¿sí? A nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, cuando a mí me compartieron el evangelio, yo lo entendí clarito. Gracias a Dios. O sea, Dios me iluminó en ese momento. Yo fui a Dios, ¿por qué? Porque mi manera de vivir era desordenada. Yo fui a Dios buscando paz. Yo no fui a Dios pensándole en servir. Nunca, ni por mi mente. No sabía que se le tenía que servir a Dios. Yo fui a Dios porque ya no vivía una vida muy terrible. Me predicaron el evangelio, me dijeron que no todos éramos hijos de Dios y me dice, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Y dije, sí. Lo primero que me vino a la mente es, ok, le entrego mi vida a Cristo. Y le dije a la persona que me compartió, le digo, ¿y qué con aquellos que no han recibido a Cristo? Dice, ellos no son salvos. ¿Cómo? Sí, ellos no son salvos. Y si mueren, su destino es el infierno. Me vino una preocupación, hermano. Y desde ese día comencé a invitar a la gente. Comencé a decirle, muchos me tomaban a loco. Está loco ya ahora habla de Dios, ahora trae Biblia. Vino una carga, hermanos, por enseñarle a la gente que su destino puede ser el infierno, pero que Dios lo ama tanto, que no iba a tomar en cuenta sus pecados, le iba a dar otra oportunidad y se entregara plenamente a Jesús. Amén. Dice, de modo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a la iglesia, a nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿Sigue? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermano, ¿qué es un embajador? ¿Sabes cuál es la función de una embajada? Cuando vas bajando. No, esa es una bajada. Una embajada en un país es una oficina que representa a ese país en ese otro país. Por eso en Estados Unidos hay una embajada mexicana. O sea, ese espacio, ese territorio es mexicano. Oye, pero está en Estados Unidos, sí, pero es una embajada. Un pedacito de México en Estados Unidos. Y si tú pisas ese pedacito de México, te metes en problemas si no lo haces correctamente. Porque es una representación de otro país en otro país. Un embajador, hermanos, es un representante del cielo en la tierra. ¿Escuchaste? Usted y yo somos embajadores. ¿Qué hace una embajada? Extiende las visas, los permisos para ir a su país. Tú tienes que ir a la embajada para poder entrar a otro país. Entonces, para que usted vaya al cielo necesita un embajador que le autorice. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que reconciliaos con Dios. Hoy, hermanos, en el nombre de Jesús, les digo hoy, reconcíliate con Dios. Si es la primera vez que vienes, si ya has venido 2, 3 veces, hoy en el nombre de Jesús te lo digo. Espero y no, pero tal vez sea tu última semana de vida.
Espero que no. Tal vez sea tu último día, hermano. Te ruego, reconcíliate con Jesús. Vuelve a Jesús. Ve a Él. Hay cosas que no vas a entender al principio, pero obedece. Ve, camina. Le decía a esta joven con leucemia, lee esto. Mira, ve este video. La estoy guiando. Ahí está, ella está en el hospital y está leyendo. Ahora yo la estoy guiando cómo relacionarse con Dios. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. No solo recibir el perdón, no solo perdonar a otros, ¿sí? Sino ser objetos de perdón, ser fuentes de perdón de otros. Somos embajadores en el nombre de Jesús. Y hoy te digo, hermano, de todo corazón, no esperes, reconcíliate con Dios. Hoy puede ser. Si tú no te has reconciliado con Dios, hoy puede ser. Todo lo que estás pasando con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, la economía que estás viviendo, mucho es por estar alejado de Dios. Vuelve a Dios, hijo. Acércate a Él. Y Dios en su naturaleza, desde la creación, ordenó el universo. Cuando Dios llega a la vida de alguien, comienza a ordenar su vida. Y muchos empezamos, pero luego, no, ya aquí ya no, Señor. Deja que Dios siga ordenando. Y cuando menos te lo esperes, estarás hablando de Dios. Cuando oye, y le prediqué de Dios y ni supe cómo le dije. ¿Te ha pasado? En una plática, cuando ya le estás predicando del Señor, es Dios haciendo su obra. Somos embajadores. ¿Sigue? Si no perdonas, no avanzas. Ese es el tema principal que vimos. Ser más como Jesús. Estamos en la etapa de la santificación. Vendrá la glorificación. En ese periodo hablaremos del anticristo, hablaremos de varias cosas, hermano. De las señales antes del fin, hablaremos largo sobre esto. ¿Qué cosas hay en el infierno? Aprenderemos varias cosas. Ay, me va a dar miedo, pastor. De eso se trata. Que no dé miedo, de no ir a ese lugar. Que tenemos esperanza y tenemos vida. Que los rezos después de muerto ya no sirven. Es antes, hermano. Es antes. Amén. Vamos a orar. Si me ayudas, Paco. ¿Qué vamos a orar? La iglesia vamos, adoramos, recibimos el consejo. Ahora viene algo que se llama la aplicación. Usted está en pecado, pídale perdón a Dios. Usted no se ha perdonado, perdónese. ¿Escuchó? Perdónese, hermano. Perdónese a sí mismo. Diga, como te llames, yo me puedo decir a mí, Martín, perdón, te perdono por lo que hiciste en el pasado. Suéltate a ti mismo, hermano. Te estás consumiendo a ti mismo por cosas que hiciste hace años. Ya no están, ya no existen, solo están en tu mente nada más. Pero ya pasaron hace tiempo. Suéltate. No vivas en esa condición. No vivas en esa amargura del pasado. Ya no existe, no es real. Ya no está. Vive tu presente. Admira tu presente. Dale gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes? Y su gracia ha estado ahí y te ha sostenido. Tu gracia ha estado ahí. O alguien te lastimó. Mira, perdonar no es para que la otra persona se sienta bien. A veces tenemos que ser un poco egoístas. Perdonar es para mí. ¿Escuchaste? Te conviene perdonar porque tú sueltas. A lo mejor la persona no va a cambiar, la que te ofendió. Es más, a lo mejor la persona ya hasta murió, el que te ofendió, y tú todavía lo sigues cargando. La persona que te hizo el daño, si abusó de ti, si abusaron de ti, no lo sé. Tú cargas algo ahí en tu corazón, un recuerdo
que viene recurrente a tu vida y te hace recordar aquellas cosas que viviste, suéltalo, entrégaselo a Dios. Perdona tal vez a un líder, a un pastor. Ya como iglesia hemos pasado cosas. Ya no vas a regresar a esa iglesia, pero suéltalo, ora por él o por ella. Dile: Señor, te lo entrego. No fue buen ejemplo para mí. Me lastimó mi vida cristiana. Cuando más estaba emocionado en seguir a Cristo, su actitud, su manera de ser me lastimó y dejé de buscar a Dios. Señor, te lo entrego, te la entrego. Pero ahora el llamado es contigo y Dios. Siempre ha sido así. Dios puso personas a nuestro alrededor para ayudarnos a crecer y a madurar en nuestro carácter. Pero Dios quiere que aprendamos a perdonar. Eso es la santificación también. Que decidamos perdonar. Cierra tus ojos, hermano. Y si no puedes, dile: Señor, dame esa gracia. Dame esa unción soberana. Cierra tus ojos, hermano, si puedes hacerlo. Este lugar es un Betel. Es una embajada al cielo. Hay un pedacito de cielo en este lugar. Hay una presencia de Dios en este lugar. Y ahora tú te puedes conectar con el Dios del universo, con el Dios de la gloria, con el Dios que creó los cielos y la tierra. Solo a través de Jesús. Él es el camino. Él es la puerta. Él es el pan que descendió del cielo. Solo a través de Jesús. Y en Él hay salvación, en Él hay vida. Comienza a orar, hermano. Tal vez no sepas cómo entrar en la oración. Dile: Señor, ¿cómo oro hoy? Si tienes que perdonarte, perdónate. Dile: Señor, dame esa gracia para perdonarme. Si tienes que perdonar a otros, dile: Señor, también necesito esa gracia. Esa persona no merece ser perdonada, pero yo necesito ser libre. Y Él no nos dejó solos. Nos dejó su Espíritu Santo. Nos dejó su presencia. Nos dejó de su unción. La unción pudre los yugos. La presencia de Dios pudre los yugos de iniquidad. Su gracia viene sobre nosotros y nos da vida y nos da esperanza.